Hola, ¿tienes billetes repetidos y no sabes qué hacer con ellos? ¿Sabes que además de venderlos puedes intercambiarlos con otros coleccionistas? En este vídeo te voy a contar los 10 puntos críticos para el intercambio de cualquier tipo de coleccionable, ya sean monedas, billetes, placas de cava, sellos o cualquier otra cosa que se os ocurra. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que la otra persona es de confianza. Habitualmente los intercambios se realizan entre coleccionistas que no se conocen en persona, por lo cual este primer punto, aparte de además de crítico, es realmente muy difícil de evaluar. Para ello podemos recurrir a diferentes herramientas. Por un lado, los contactos personales. Por otro lado, consultas en grupos de Facebook o de WhatsApp y sobre todo en webs que se dedican al intercambio de este tipo de coleccionables, como por ejemplo puede ser Collect. En estas podemos encontrar información acerca de estos coleccionistas, opiniones, valoraciones y entonces podemos hacernos una idea de la reputación y la confianza que podemos tener en ese coleccionista. Lo siguiente que tenemos que hacer es establecer cuál es el valor de lo que queremos intercambiar. Tenemos que plantearnos un valor mínimo, por debajo del cual no tiene sentido hacer el intercambio, en tanto que el propio coste de envío puede ser mayor que el beneficio que obtenemos, y también un valor máximo que sea el del riesgo tolerable. Me explico, cuando nosotros hacemos un intercambio, tenemos un riesgo tanto de que se pierda el envío en el transporte, como de que la otra persona nos esté engañando. Entonces tenemos que plantear una tolerancia, un límite. Lo siguiente que hay que hacer es acordar los criterios de intercambio. En el caso de los billetes, lo más habitual en el mundo internacional es realizar los intercambios basados en los precios de catálogo del Kraus. No obstante, se pueden establecer otra serie de criterios, como por ejemplo puede ser intercambiar a valor facial, lo cual se suele hacer en billetes modernos, o establecer un valor de mercado. Lo importante es establecer un criterio, acordarlo y permanecer fijo a él. En otro tipo de coleccionismos se establecen criterios también basados, por ejemplo, en si es una moneda conmemorativa, si es una moneda de plata o de oro, pues suelen seguir normas diferentes. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar el tipo de envío. Dependiendo del coleccionable pueden interesarnos más unas cosas u otras, pero en líneas generales es recomendable utilizar siempre un envío certificado. En tanto que tenemos un número de seguimiento, la otra persona va a tener la confianza de que lo hemos enviado, puesto que es una prueba de envío, y a partir de ahí todo debería fluir un poquito mejor. No obstante, hay coleccionistas que prefieren los envíos tradicionales, digamos, sin certificar, lo cual contiene un riesgo. Eso siempre hacedlo bajo vuestra propia responsabilidad, pero no es mi recomendación. Y por último, evidentemente lo mejor siempre es quedar en persona, aunque eso la mayor parte de las veces no es posible. El siguiente consejo que os doy no es tan habitual, pero de verdad creedme que es muy importante. Consiste en hacer fotos de todo lo que estamos enviando. Por varios motivos. Por un lado, para poder asegurar a la otra persona que lo que está recibiendo es exactamente lo que le estamos proponiendo recibir, tanto en su catalogación como en su grado de conservación. Por otra parte, el hacer fotos tanto del envío como del cómo realizamos el envío también son pruebas que pueden demostrar, en caso de accidentes, pues que no es responsabilidad nuestra que se haya torcido, doblado o roto alguna cosa. Acordado lo básico acerca del envío, hay que determinar quién es la persona que envía primero, porque por mucho que queramos siempre va a haber uno que tenga un poquito más de riesgo que el otro. Lo normal en el mundo del intercambio es que el envío lo realice primero la persona que contacta o la persona que tiene menor número de referencias. En todo caso es importante acordarlo, seguir ese tipo de estrategia todo el rato, ser firmes y si se decide una cosa distinta, pues sencillamente asumir un riesgo, como por ejemplo puede ser que los dos envíen a la vez, sobre todo cuando es algo no certificado, tiene un cierto riesgo, pero bueno, a veces funciona. Yo me he encontrado un caso en el que la persona que me contactaba lo quería enviar sin certificar y además enviaba ella primero y esperaba que yo recibiera las cosas antes de poder enviarle nada. Esa persona estaba asumiendo un riesgo, pero bueno, era una persona que tenía un cierto control sobre su colección y no le planteaba ningún problema hacerlo así. Una vez hayamos acordado el contenido de lo que vamos a intercambiar y el método de envío, debemos preparar precisamente el envío. En el caso de los billetes se recurre a sobres.
Y estos sobres no tienen por qué ser acolchados. De esto ya lo hablaremos en un vídeo específico acerca de cómo se realizan los envíos. En todo caso, quedaos con 3 aspectos. Tiene que haber una protección antihumedad, una protección antidoblez y una protección, hasta donde sea posible, antirrobo. Y evidentemente contar con un poquito de suerte en las aduanas para que no nos paren el envío y que no tengamos problemas. El siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta en todo intercambio es que la comunicación sea fluida. Eso no quiere decir que la otra persona esté constantemente escribiendo, sino sencillamente que se escriben y se describen las cosas correctamente. Se manda una lista y la otra persona nos contesta que algo no lo tiene en su colección o que resulta que la calidad es distinta, nosotros le contestamos que preferimos otra cosa. Ese tipo de comunicación es lo realmente importante. Por supuesto, también es necesario comunicar cuándo se ha realizado el envío, si se ha enviado certificado, proporcionar esa información, cuándo ha llegado el envío, si todo está correcto, documentar la apertura del envío y estar siempre en contacto con la otra persona. Que la comunicación sea fluida no significa que vaya a ser honesta. Entonces siempre tenéis que tener un cierto grado de desconfianza. Tened en cuenta que son personas a las que no conocéis en persona, e incluso las personas a las que conozcáis pueden engañaros. En el intercambio de billetes se maneja bastante dinero, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Os voy a contar una historia que me pasó realmente. Yo tenía muchísimas ganas de encontrar un cierto billete de Papúa y encontré un coleccionista que aparentemente lo tenía. Le propuse un intercambio y la persona, la comunicación era muy buena, estaba constantemente proponiendo las cosas muy bien, pero sin embargo, pues quedamos en que yo le enviaba los billetes. Y ahí cometí yo mi primer error. Al enviar yo los billetes, resulta que me quedaba sin ellos, porque la otra persona desapareció. La cuestión es que, a base de investigación, de darle muchas vueltas a las cosas, de contactar con muchísima gente, fui capaz de localizar a esa persona, desenmascararla y conseguir que me devolviera los billetes. Lo que os quiero decir con esto, básicamente, es que tener un punto de desconfianza es necesario porque las gangas en los intercambios de billetes no existen. Por último, os planteo un punto que quizá no debería estar aquí necesariamente porque parece obvio, pero aunque sea contradictorio con el punto anterior de la desconfianza, es necesario ser honestos. Eso quiere decir muchas cosas, desde no tengo ese billete y no te estoy engañando, o la calidad es la que yo te estoy enseñando, o precisamente te mando fotos para que veas la realidad de las cosas. Ser honesto y ser buena persona está por encima de todo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo con estos 10 consejos importantes acerca de cómo realizar el intercambio de billetes en particular, pero también es aplicable a cualquier otro tipo de coleccionismo. Si es así, si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle a me gusta, suscribiros al canal para seguir al día de noticias sobre este mundo de coleccionismo de billetes y, bueno, pues dejar algún comentario. Hasta la próxima.